Hola, en esta ocasión vamos a mencionar algunos temas de la fisiología celular como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología. Queremos que tengan entendido que dentro de los objetivos de esta plática cubriremos algunos de los aspectos más esenciales que ustedes deberán manejar a lo largo del bloque. No se pretende que este sea un análisis extensivo o demasiado profundo al respecto, ya que idealmente podrán ver cada uno de estos temas a detalles con todas sus implicaciones a lo largo del curso, ya sea a través de lo que vayan desarrollando en clase, lo que vayan juntando a través de su estudio. Sin embargo, el objetivo que se tiene con esta presentación es dar algunas ideas claras y básicas de lo que estamos tratando de abarcar, algunos puntos clave que van a servir para orientarlos mejor a la hora de realizar sus exámenes y claro, una buena idea inicial antes de que ustedes, esperando que tomen este recurso solo como un inicio para todo lo que pueden hacer, sigan adelante con su estudio y sientan que hay algunas partes que les ayuden a preparar mejor sus clases. Comenzamos. Antes que nada, agradezco el apoyo de mi grupo en la realización de estas diapositivas y del Departamento de Fisiología para poder compartirlas el día de hoy. Vamos a abarcar una gran serie de temas como vienen incluidos en nuestro temario, así que vamos a darle prisa al asunto, ya que es un número considerable también de diapositivas. De la membrana celular se darán cuenta que se pueden dar, y lo intentarán en muchas de sus clases, se pueden dar tratados respecto a la misma, se puede hablar enormidades. Han dedicado también una buena parte de ciclos anteriores a entender lo esencial. Vamos a verlo en su forma más simplificada por nuestros propósitos prácticos, como una bicapa de fosfolípidos. El modelo del mosaico fluido sin duda es relevante y de hecho el ser su capa fosfolipídica pues va a hacer que ocurran estas propiedades anfipáticas. Hay una semipermeabilidad y va a ser el gran regulador de la comunicación extracelular contra la intracelular. Veremos que las cabezas polares son hidrofílicas porque hacen frente al agua, mientras que las colas hidrófobas se alejarán del agua. Hay demasiado que hablar respecto a la membrana, pero eso lo irán abordando poco a poco. En términos generales, las células tienen y deben de comunicarse para preservar su existencia, la supervivencia del organismo mayor. Hay distintas formas de lograrlo y son más variadas de lo que ven aquí. Sin embargo, para quedarnos con la idea más general, entenderemos que hay una comunicación autócrina. La célula se puede enviar señales a sí misma. Lo estamos viendo en esta diapositiva. Las señales parácrinas pues va a depender un tanto de qué tan cerca esté el vecino. Las señales endocrinas o endocrinas van a ser señales que envía la célula al torrente sanguíneo, por lo tanto va a ser mayor la distancia que puede lograr. Y otro tipo de comunicación celular muy relevante pues va a ser la comunicación sináptica, la que es llevada primordialmente por las neuronas. Hay distintos coeficientes para calcular muchas de las posibilidades que nos ofrece la difusión, la membrana. Todas estas fórmulas también son importantes a revisar, pero si se fijan no resumen ningún concepto que no hayamos hablado previamente.
Uno de los temas también más importantes y con lo que te vas a encontrar con mayor complejidad con tu profesor, porque normalmente es un tema que se habla con mucha pasión, que se habla con mucho conocimiento, con tantas variables a entender que pues sencillamente y sinceramente nos vamos a quedar algo cortos aquí. Eh, ¿Qué va a ser el potencial de equilibrio de un ion? Un único ion que hay que entender pues por potencial, que esto van a ser dados por distintos factores, como es la carga de este ion a nivel, la carga que tiene como ion en sí y la diferencia de concentración que tiene, ya sea a nivel intracelular o extracelular. La ecuación más clave, conocida e importante para ver esto es la ecuación de Nernst. Este cálculo del potencial de equilibrio de un ion va a ser muy relevante para el tema que vamos a ver un poco más adelante, que es el potencial de membrana. Y no falta realmente prácticamente nada para revisarlo. Otros conceptos más importantes también a considerar es conceptos como la fuerza impulsora, donde toman en cuenta el potencial de membrana y el potencial de equilibrio. Vamos a ver si podemos introducirnos más adelante de manera adecuada a esto. Cuando se busca calcular un valor importante como es el del potencial de membrana, del potencial de membrana lo vamos a entender como una diferencia de potencial que existe entre el interior, que está dada en virtud a la diferencia de concentraciones iónicas y sus propiedades físico-químicas entre el interior y el exterior de la célula, y van a dar una determinada carga. Si se fijan, el potencial de membrana en general en todas las células excitables más o menos ronda los menos 70 milivoltios. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el potencial de equilibrio de un solo ion? Fíjense que el potasio, un único ion, se parece muchísimo más al potencial de membrana. ¿Por qué? Porque el ion más permeable es el que determina mayoritariamente el potencial de membrana. E incluso hay otras ecuaciones como la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz o ecuación de Hodgkin o de Goldman, donde consideran el aporte a estas cargas que brinda el sodio, el cloro y el calcio. Además, no olvidando pues la gran relevancia que tiene el potasio. Estos temas normalmente pueden llevar un poco más de tiempo verlos, pero si entiendes esta esencia será un tanto más llevable por los distintos modelos eléctricos que por ejemplo van a revisarse brevemente a continuación. Vamos a ver que existe una cara electroquímica del asunto, pero también un equilibrio químico. Vamos a ver que, por ejemplo, detalles como el equilibrio de Gibbs-Donnan, que es también algo que mencionamos hace no tantas diapositivas, tiene una gran relevancia en esto. Y esto se traduce en que como la membrana en realidad sí es impermeable a ciertos iones, la distribución de los mismos para equiparar sus cargas va a ser asimétrica. Y esta asimetría hasta cierto punto pues va a ser la clave para que exista el potencial de equilibrio de cada ion. Por ejemplo lo pueden ver ampliamente representado pues en este diagrama. Podemos entender que la membrana celular se trata de un circuito eléctrico. De las importantes definiciones que hay que considerar, por ejemplo, estará la capacitancia, que es prácticamente la energía eléctrica que puede almacenar la membrana, y la conductancia, que se refiere que no es lo mismo, y es importante sí mencionarlo, no es lo mismo conductancia que capacitancia, porque conductancia lo vas a usar un tanto más frecuentemente
en tu conocimiento adelante, que se refiere a que con qué facilidad un ion tiene la capacidad de circular o ser permeable en la membrana. Y vamos a ver que el potencial de membrana, como habíamos visto, va a tener importante valor la corriente iónica multiplicada por las resistencias que ésta enfrenta. Y no hay que olvidar que también, como todo buen circuito, se va a regir por los principios también de la ley de Ohm, con la suma de las resistencias dependiendo si es un circuito en serie, un circuito en paralelo, pero son detalles un tanto más complejos a abordar. Aquí estamos viendo algunas de las propiedades de estos circuitos, pero no son objetivamente algo que querramos cubrir en extensión aquí, pero definitivamente varios van a hablarles al respecto de esta parte. Cuando nosotros hablamos de la circulación de estos iones, sabemos que la membrana en sí, los fosfolípidos en sí, no permiten que pasen los iones tal cual, no son sustancias liposolubles, al contrario. Esto ocurre gracias a las estructuras proteicas que nos son brindadas a través de los poros, los canales y los transportadores, que sí hay que hacerles mención muy importante. El poro siempre se va a encontrar abierto, siempre va a estar algo fluyendo. Los canales a ratos sí, a ratos no están abiertos, y si se fijan posteriormente en la estructura de los transportadores, no es un canal, no es una puerta abierta, de hecho cambia de configuración en la medida que se lleva un ion a un lado u otro. Vamos a ver que hay una diferencia en el número de partículas que pueden traslocar por evento, pero no es necesariamente lo más importante. El evento que puede definir cada uno de estos proteínas es que en los poros no pasa nada, siempre están abiertos. En el caso de los canales, el que se abran es lo que hace la diferencia. Y los transportadores literalmente tienen que cambiar su forma para llegar a ser lo que a ustedes les interesa, que es el transporte de estas partículas.